como ejercicio lo que hicimos en la clase pasada, que era la identificación de un plano de instrumentación, indicando ahí los equipos. En general estuve viendo las tareas y están, sí, bastante bien. En estos momentos ustedes pueden ver la lista de las personas que tengo yo, por lo menos, que llegó la tarea de buena forma, así que si alguien la envió y no aparece en esa lista, es porque yo no la he recibido. A ver si me la pueden enviar nuevamente, por favor, para incorporarla ahí en la base de datos y tenerla en consideración para las evaluaciones. ¿Alguien de los que está ahora en clase envió la tarea y no aparece en la lista? Para anotarlo rápidamente y buscarlo, porque puede ser que, bueno, que lo haya enviado a otro correo. Recuerden el correo que se debe enviar. Habíamos quedado en esta parte que se acuerdan que vimos cómo identificar la localización de los instrumentos en función del símbolo y lo que es la información que nos entrega respecto al tiro. Ya, ahora sí. Entonces, como habíamos dicho, la identificación es simplemente si es que está en terreno, si está en una sala de control principal o una sala de control alternativa o secundaria. En esos casos todos son visibles, y si aparece con línea discontinua, con línea segmentada, es que no están visibles u ocultos. Y aquí hay una relación entre si tienen una o dos líneas, está visible en sala de control o está oculto o dentro de un tablero en sala de control. Y lo otro son las columnas, donde nos dice que son los instrumentos propiamente tal, sistemas computacionales y lo que podríamos decir como los PLC o las pantallas. Y esta sería la principal y esta sería una alternativa o seguridad. Básicamente estos son los controladores, o como les dije, la pantalla tipo HMI o tipo SCADA principalmente, y los controladores generalmente son los PLC, que veremos un poco más adelante en el curso. Ya, ahí aprovecho de enviar esa información. Voy a estar también para que rescaten desde el chat alguna de las láminas que voy escribiendo. Se las voy también enviando directamente a través del chat, para que las vayan descargando ustedes en su dispositivo. Igualmente, esto está grabado, así que después lo pueden ustedes ver en el link de la página, del aula. Ahora, respecto de los símbolos que se utilizan ya en los planos como ayuda, bueno, lo vimos prácticamente, pero eh, ya saben ustedes que cuando nos referimos a lo que son símbolos de temperatura, como es la variable de temperatura, la primera letra va a ser siempre la letra T, y las otras letras que acompañan van a ser las funciones, como ahí en este caso tenemos el ¿cierto? Un TT, que sería un transmisor de temperatura.
Por lo tanto, esa información del transmisor aquí va a un controlador con indicador de temperatura, que a su vez ese controlador está manejando una válvula de control. Entonces, acá se está midiendo la temperatura en esta parte. Aquí se está realizando la medición. Aquí tenemos el control. Y acá se está realizando la actuación, que son los tres pasos de un sistema de control, ¿cierto? Tenemos que medir, tenemos que aplicar lo que corresponde básicamente a la lógica de control, y tenemos dos posibles salidas. Podría ser monitor o en este caso actuación, donde la actuación finalmente lo que busca es realizar un cambio en la variable que estamos midiendo. ¿Mm? La actuación va a ser un cambio en la variable y posteriormente volvemos a medir. Y la lógica de control verá si la temperatura es muy alta, muy baja, si hay que hacer un control regulatorio, un PI, PID, etcétera, y volveremos a actuación y cambio la variable. Y si la salida es solamente de monitoreo, podríamos pasar desde monitorear, o sea, desde medir directamente a, a monitoreo, sin control. Por ejemplo, acá tenemos un TI que simplemente sería un indicador de temperatura. ¿Por qué tenemos esas dos alternativas? Porque en algunas partes de los procesos bastará con solamente informar el estado de la variable y en otras partes del proceso hay que modificarla. Y al modificarla hay que hacer control. Hay que hacer la parte de controlar la variable. En el caso de los símbolos de presión, la misma idea, ¿ya? Eh, si se fijan acá en lo que es presión, va a ser común encontrar líneas distintas. Acá tenemos el PDI, ¿se acuerdan? Un indicador de presión diferencial. Generalmente una toma de alta presión, una toma de baja presión, y lo que calcula aquí es la diferencia de la presión alta menos la presión baja. Esto, como vimos en la introducción, se utiliza en distintas mediciones, tanto de presión, se puede usar también para medir caudal, se puede usar también para medir nivel, etcétera. También pueden ver en esta otra, en la que está al lado, ahí tenemos un controlador de presión que está realizando básicamente ahí la medición por un lado. Ahí está con la conexión al proceso. Y acá tenemos una línea de aire a donde está controlando la válvula. Entonces, digamos, un esquema bien simplificado. Tenemos medición, control y actuación casi en un puro símbolo. Y ahí está operando, abriendo o cerrando la válvula para modificar la presión en esa tubería. Lo otro también que se utiliza bastante es este esquema, donde la salida es una alarma. En este caso es una alarma de baja, ¿cierto? La L de low. Esta es una A, L y en este caso la variable. Pero esta alarma, que es la salida, requiere una entrada.
Y esta entrada, ay, el lapicito ahí, y esta, ups, esta entrada debe ser un sensor, una medición, que puede ser un sensor, pero cuando son alarmas generalmente se utiliza lo que son los interruptores. De ahí que se está utilizando un PS, interruptor L, un interruptor de baja presión. Él genera, aquí digamos, se genera la señal. Esta señal va a tener dos posibles valores, y aquí estamos introduciéndonos ya en el capítulo 3. Este va a tener un valor 1 o un valor 0. ¿Qué significa eso? Si estamos en 1, estamos en el nivel, se dispara la alarma, y si estamos en 0, no se dispara la alarma. Y esa información, a su vez, es mostrada, si se fijan en el símbolo, ahí tenemos en terreno, en sala de control, un instrumento discreto, algún indicador que está visible para el operador. Entonces, de esa forma se van armando los distintos formatos. Pero si se van fijando, hay cierta lógica. Hay que medir, llega el controlador y por lo tanto después hay que actuar. O, como les decía, se mide y se indica, que son los dos formatos más comunes respecto de la forma de transmitir la información. Eh, Otros símbolos, pero más que símbolo, es la representación de los sensores de medición, ¿ya? Que no es directamente asociado a un número de TAC, no es una burbuja, ¿m? Son los símbolos que están dentro de las tuberías y que nos van a indicar cuáles son los sensores que están midiendo. En este caso, los que están midiendo caudal. Y hay distintos tipos, como por ejemplo podría ser un medidor del tipo magnético, ampliamente utilizado en sistemas de minería. Se utiliza mucho en minería. Y el otro que se utiliza mucho en minería es este, por la naturaleza de los fluidos, ya sean concentrados, ya sean aguas, se utiliza mucho este tipo de sensores en minería. Hay otras industrias, por ejemplo, en que se utilizan el sistema Coriolis, se utiliza mucho en lo que es medición de combustible, por ejemplo, lo que son los surtidores de las estaciones de servicio de la gasolinera, todos tienen sistemas, o la mayoría son con sistemas Coriolis. Hay otros que se utilizan para medir presiones de aire. Los aviones tienen tubos pitot para poder medir la velocidad de avance. Existen algunos que se utilizan en industrias de pulpa o de líquido muy viscoso, que son los de desplazamiento positivo. En alimentación, por ejemplo, se utilizan bastante. Y elementos que se utilizan también en sistemas de aguas, como son medidores tipo turbina o medidores tipo rotámetro. Entonces, la aplicación de cada sensor va a depender, como se dijo en un momento, de lo que se quiere medir, del tipo de fluido, de las condiciones atmosféricas, también de lo que se esté midiendo respecto a su valor, que hay también elementos más precisos de un más alto valor que van a ser aplicados en algún lugar. Pero estos son básicamente la mayoría de los símbolos que se utilizan para medir caudal. Para medir nivel, también estamos haciendo una pasada rápida por lo más importante. De nuevo,
nivel, si se recuerdan, la normativa para nivel usa, ¿cierto? La L, por lo que acá vamos a encontrar la L como primera letra en todos. Y aquí algunas particularidades en que si vemos esto, acá estamos viendo lo que sería un estanque. ¿Qué sería en ese caso LG? Por el chat, alguien que me responda. ¿Qué sería el LG en el contexto de instrumentación? Porque claro, el G sería esta marca del electrodoméstico, bastante bueno, pero no, en este caso creo que sería un LG. Por el chat, por favor. El símbolo muestra como que el sensor está conectado a ambos extremos del estanque. Es bastante común eso acá. Entonces podemos encontrar ese tipo de conexión donde está conectado de alguna forma con un vaso comunicante, con un capilar, o podemos encontrar la típica conexión que es en un puro punto. Fíjense, tenemos esas dos particularidades respecto de las formas de conexión. Y si se fijan, se aplican lógicas similares. Acá hay una alarma, lo voy a colocar en rojo. Y igual que anteriormente, antes de la alarma tenemos un switch. Y en azul, también lógica similar, tenemos un controlador. Y antes del controlador tenemos el sensor y la transmisión. Entonces, para poder controlar, como habíamos dicho, previamente va a ser necesario medir. Acá en este otro, adicionalmente, el controlador nos está entregando información. Nos está entregando información respecto a que está controlando por dos variables, ¿cierto? Por variable alta o por un nivel, por un bajo nivel. Entonces, podría haber inclusive información complementaria al respecto. Bueno, símbolos de válvula hay una gran cantidad y va a depender de, lo que se quiera controlar, desde las más simples, que son válvulas de operación manual, válvulas de control, por ejemplo, con un actuador neumático, válvulas de tres vías. Aquí se refiere a que podemos tener una entrada, dos salidas, dos entradas, una salida. Hay más de tres vías inclusive. Otra interesante son válvulas que también son neumáticas. La válvula de control permite hacer regulación. Significa que se puede trabajar en función de un porcentaje de actuación. 0 a 100%, 40%, 30%, 20%. Básicamente se puede operar dentro de un rango de trabajo. A diferencia de esa, tenemos esta válvula que, si se fijan, lo voy a escribir en rojo. Rojo. Ahí. Esta válvula, más que trabajar en un rango, trabaja en 0% o 100%, que significa completamente abierto o cerrado. Eso es lo que se conoce como, habíamos dicho, control on-off
y esta otra que es respecto a un rango, el de que se conoce como control regulatorio. O continuo. Principales diferencias. Y son las dos más utilizadas desde el punto de vista de cómo manipulan el fluido. Bueno, más símbolos de válvula, dependiendo de su construcción, válvulas de globo, etcétera. En las válvulas tenemos algunas letras especiales a utilizar que nos indican lo que va a suceder cuando hay una falla, por ejemplo, en lo que son las válvulas neumáticas. Entonces, en ese caso podemos encontrar estas combinaciones de como FC, FO o FL, que significa que esto va a funcionar por aire a presión, pero podría suceder que esta línea de aire se interrumpa, ¿ya? Perdemos la línea de aire y ante una pérdida de línea de aire, esta válvula quedaría como FC. ¿Qué significa? Que si pierde la línea de aire, esta válvula va a estar cerrada, indistintamente de cómo se haya encontrado, si posterior, o sea, anterior a la falla, estaba abierto o cerrada, cuando no detecte que hay aire, se va a cerrar. Pero también podría ser FO, donde la O es de open, de abrir, o FL, donde la L es de last. Entonces, en el caso de FO, si no hay aire, la válvula se va a abrir, y si fuera una FL, la válvula se va a quedar en la última posición. En la última posición. O sea, va a mantener, si es que estaba abierta o cerrada, se va a quedar en, ese, en esa actuación. Ya. Un ejemplo, pero en realidad este ejemplo ya con lo que vimos en la clase pasada está más que cubierto. Acá tenemos dos lazos. Tenemos un primer lazo que sería para ver acá el nivel del estanque. L. Que podríamos decir que es una cosa medio hasta ahí. Entonces tenemos el sensor, el transmisor y un controlador. La actuación está en conjunto con otro lazo. Y en esta otra parte tenemos un lazo completo un lazo de caudal o flujo donde tenemos el sensor, el transmisor, controlador y la parte de la actuación. Y estos dos lazos están unidos o relacionados, porque la información del nivel está enviándose. Aquí tenemos una línea de datos, entre paréntesis, comunicación, software. Se están intercambiando datos entre estos dos equipos bidireccionalmente ahí.
y si el sistema requiere controlar nivel, puede interactuar sobre esta válvula. Entonces se están compartiendo la información para lograr un control adecuado. Eso también va a ser común en los sistemas de estanque, en los sistemas de nivel. Podemos tener interacción entre nivel, caudal, presión, dependiendo del tipo, si es un gas, si es un líquido, también va a ser bastante común. Respecto del símbolo de equipo, no está estandarizado, se utilizan bastante eh, distintos, pero generalmente son bastante gráficos. Vamos a ver símbolos de uso general que se usan en minería, industria de celulosa, en industria de agua sanitaria o agua potable o agua en general en industria química. Y el símbolo va a estar generalmente también su nombre en el plano, lo que nos va a permitir identificar de qué es lo que estamos hablando, si es que fuese un intercambiador de calor, una torre de enfriamiento, ¿cierto? Lo que se usa en todos estos sistemas, evaporadores, un condensador, o en el caso de lo que son sistemas de movimiento, lo que son bombas, centrífugas, sopladores, compresores, turbinas. En el caso de equipos químicos, industria petrolera o destilación, acumuladores, torres fraccionadoras, torres separadoras. En el caso de toda industria vamos a tener estanque de acumulación de distintos tipos, cilíndrico horizontal, estanque esfera para sistemas de muy alta presión, un estanque decantador o estanque cilíndrico vertical a presión atmosférica, etcétera, o estanque cilíndrico vertical a presión. Fíjense, estos dos estanques son bastante parecidos. Es un estanque cilíndrico vertical y la diferencia principalmente se da en que este está a presión atmosférica y este se encuentra. ¿Qué significa presión atmosférica? Que está a la misma presión que está en la atmósfera. Por lo tanto, aquí no hay ningún sello, no está presurizado. Este sí, pues este está sellado y al estar sellado requiere un control de la presión, por lo que tiene una forma más esférica, tiene sus ángulos o va a tratar de evitar tener ángulos para mantener ahí, no tener puntos de concentración de alta presión respecto de su construcción. Entonces aquí alguna información de ese estilo se nos está entregando a través del símbolo, pero de nuevo eso no está normalizado. Equipos que se utilizan en algunas industrias, los motores con agitador para revolver, un filtro para eliminar, una prensa, un ciclón separador, clarificador, horno rotatorio, en el caso, por ejemplo, de industria de cemento, cuando hay que coser. En el caso de minería, por ejemplo, tenemos lo que son los molinos, lo que son precipitadores electrostáticos, lo que sería una correa transportadora, un ciclón separador, y así un sinfín de simbología respecto de lo que son los equipos principales que recuerden que se van instalando en el diagrama, se van colocando tuberías principales, líneas de presión, línea de aire y posteriormente los instrumentos. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando ya tenemos lo que son los planos, otra información que necesitamos son los diagramas lógicos. Y los diagramas lógicos se construyen con bloques lógicos, o lo que podríamos llamar también funciones de control lógico. Estas funciones se pueden hacer de manera física, con el uso, por ejemplo, de relés, de contactores,
o pueden ser de forma lógica mediante el uso de software en PLC o controladores. ¿Y qué es lo que son estos bloques lógicos o funciones lógicas? Las más simples sería, por ejemplo, lo que es una función lógica negador, donde lo que hace es invertir. Si entra un 1, lo transforma en un 0, y si entra un 0, lo transforma en un 1. Entonces, ¿para qué se usa? Lo vamos a ver cuando ya en las aplicaciones de control veamos cómo se interactúan y cómo se arman circuitos lógicos. También tenemos la función lógica AND, que corresponde a una conexión o una lógica serie en donde se deben dar todas las condiciones. Cuando se cumplen todas las condiciones, ¿qué significa? Que todas las condiciones son 1, entonces la salida pasa a 1. En caso contrario, basta con que una condición sea 0 para que la salida sea 0. Imagínense que tienen que apretar varios interruptores y cuando apretan todos los interruptores recién se prende una luz. Esa sería como la representación física más simple. Y si hay un interruptor que está apagado, no se va a prender nunca la luz. Tenemos la otra condición lógica, que es la condición lógica que se encuentran en paralelo. Que en la anterior eran todas, aquí basta uno, es como lo contrario. Basta una condición en 1 para que la salida sea 1. Podríamos tener 2, 3, 4, 10 condiciones de entrada, pero si una de ellas vale 1, la salida automáticamente se va a activar y va a quedar en 1. Entonces esa es una gran diferencia. En la serie tienen que estar todas las entradas activadas para que la salida se active, lo que se conoce como serie. Y en el caso 2, en el caso de la lógica OR o paralelo, basta con que solamente haya una, podrían haber de nuevo 2, 3, 5, 10, y si una de ellas se activa en 1, la salida se activa en 1. Lo otro que tenemos son lo que se conocen como las memorias, que lo que hacen es mantienen información. ¿Qué información? La información si es que algo se encendió o apagó. O sea, vamos a poder mantener una acción de 1 y 0 que podría ser momentánea y la podríamos transformar en permanente. Esa es la idea. Una acción que fue momentánea la podemos transformar en permanente y tener guardado ese cambio de estado que nos va a servir para tomar alguna decisión de control. Lo que está encerrado en color naranja en la lámina corresponde principalmente a lo que está dentro del controlador o dentro del actuador. Podríamos decir que es el programa o la lógica de control. No está en terreno, no es visible por el operador, es la lógica, es los datos, cómo se van a manipular o se va a implementar el algoritmo en función de lo que está ahí. Con eso que está ahí, después se hace el programa, con esa información.